Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker y yo soy un caballero del sur de los Estados Unidos. Bueno, mi herencia es, yo nací en el sur de los Estados Unidos y todos saben que el sur de los Estados Unidos es el lugar donde había más, ah, benignidad, hospitalidad es la palabra que busco. No sé si tú conoces mi país, los Estados Unidos, pero había una división, el norte contra el sur. Y esto era más de una guerra en aquel entonces contra uno al otro. Era una cosa espiritual, porque en el norte había católico, había unitariano, universalista. Son sectas, ¿verdad? Y en el sur habían bautistas, presbiterianos, metodistas y episcopaliano, o no sé cómo decir, pero episcopal en inglés. Y entonces había diferentes denominaciones entre el cristianismo. Y empezando a estudiar la división, permite en el norte mucho pecado. En el sur estaban muy en contra del pecado. Hasta la gente estaba muy diferente. Hasta hoy en día hablan de la hospitalidad del sur. En el sur de los Estados Unidos, pues la gente más amable, más simpática, dicen. Entonces, interesante, pero esto es mi herencia. Yo soy del sur y yo soy caballero del sur. En el sur jactaron de ser caballeros. Y ellos querían decir que somos nosotros hombres de honor, de valor, de honestidad. Y eso es algo que yo aprendí como joven. Y en el norte poco miramos esto, poco. Pero en el sur habían muchos cristianos verdaderos y ellos querían ser honroso, muy honroso. Con esto estuve pensando en este sermón. Y yo me desperté en la mañana y yo dije, voy a hablar de esto porque es algo que Dios me dio en mi mente. Nunca he escuchado un sermón sobre este tema. Quizás hay otros pastores que hablan de esto, pero yo personalmente nunca escuché a alguien hablando de esto. Estuve la semana pasada en Wisconsin predicando. Por esto no pude traer un sermón de la semana, casi por 2 semanas, si no me equivoco. Lo siento, pero a veces tengo que viajar y predicar. Y prediqué en este lugar y uno de los versículos que usé en la prédica ahí era este versículo, 2 de Timoteo 2:24. Entonces yo quiero entonces comenzar allí en 2 de Timoteo 2:24. Y la palabra en inglés es gentleness. Gentleness significa benignidad en español. Pero en inglés, cuando digamos gentleness, pues pensamos en un hombre humilde, con mucha mansedumbre. ¿Ok? Hace poco vino un huracán aquí a los Estados Unidos y cuando yo fui a Wisconsin a predicar, ahí estuve listo a regresar y el huracán estaba entre yo y mi casa. Entonces yo tenía que quedar otros 2 días. Yo fui entonces de Wisconsin a Minnesota con un hermano en Cristo, un amigo mío, y él tenía un avión y él me llevó en su avión y era bonito conocer. Nunca en mi vida pensé que voy a ir en un avión así, sentado cerca del piloto y todo. Estaba muy bonito. Pero estuve predicando en este lugar y hablé del tema, mis metas de mi ministerio o algo así. Y esto es un versículo que leí. Y este versículo habla de ser benigno. O sea, de la benignidad, benignidad. Y eso es algo que quiero predicar. El sermón último que prediqué, este sermón era de caridad. Caridad es bueno, un poco diferente, pero hoy en día solo dice amor. Amor, amor. Amor es emoción para muchos. Debe ser una acción, pero para muchos amor es solo emoción. Caridad es más que esto. Caridad es dar de corazón. ¿Ok? Entonces, pensando en caridad que prediqué antes, bueno, hoy vamos a hablar de benignidad, que en realidad es uno de los frutos del Espíritu.
¿Qué es benignidad? Es ser humilde, ser uno que no es violente, es alguien que pues es un caballero, es pacífico, dice. Y bueno, vino el huracán y gracias a Dios no vino a nosotros con daño, se fue más para el este y poco de lluvia recibimos, pero mucho aire, mucho viento. Pero cuando viene un huracán, si tú hubieras pasado por un huracán, tú sabes que en un huracán uno es así, ¿cuándo va a terminar? Porque hay mucho viento, muy ruidoso, y como cae del cielo esta lluvia, uno está en su mente pensando que está, pues, piedracitas, y como uno está ahí en un huracán, no tiene benignidad el huracán, viene para destruir, viene con violencia, y uno no tiene paz hasta que termina, hasta que se va. Entonces, el opuesto, el huracán de la benignidad. La palabra benignidad que quiero en español, en inglés, es gentleness. Y busqué en inglés la palabra gentle o gentleness, benigno o benignidad, y salió en mi Biblia en inglés 9 veces. Imagínense, 9 veces. Pero 2 veces está en el Antiguo Testamento, entonces 7 veces está en el Nuevo Testamento. Dios siempre usa el número 7. 7 veces en el Nuevo Testamento. Lo que deseo hacer es leer cada versículo que habla de benignidad o gentleness, como digamos en inglés. Ahora en español yo sé va a estar un poco diferente, otra palabra, pero por lo menos podemos aprovechar de mi mensaje en inglés. Usualmente predico en inglés y después en español. Y predico en español lo que yo había enseñado en inglés. Vamos a 2 de Timoteo 2:24. Dice, y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino benigno para con todos, apto para enseñar, sufrido. Buen versículo y un versículo que yo prediqué, era parte de mi mensaje cuando estuve allí en Wisconsin. Pero vamos ahora a 2 de Samuel 22. Y lo que deseo hacer, 2 de Samuel 22:36, quiero ver los versículos, 9 versículos, que en inglés hablan de gentleness, o sea, en español traducido, benignidad. 2 de Samuel 22:36. Dice David, tú me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu gentileza me ha engrandecido. Ok, la palabra gentileza resuena como gentleness en inglés. Gentileza es algo que tenemos que tener, porque es algo que Dios tiene. Y él dice que porque Dios tiene gentileza, o sea, porque Dios es benigno, mostrando gracia a él ahora es que, pues ahí dice, engrandecido. Entonces, esto es una cosa buena porque somos engrandecidos por tal cosa. ¿Me entiendes? Vamos a Salmos 18. Aquí tenemos David otra vez. En Salmos 18:35. Salmos 18:35. Allí leímos. Salmos 18:35. Tú me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu diestra me sustentó, y su gentileza me ha engrandecido. Casi lo mismo. Fue escrito por David, y David está diciendo, gracias Señor por tu gentileza, o sea, su gracia. Bueno, allí son los versículos en el Antiguo Testamento. Vamos ahora a los 7 versículos en el Nuevo Testamento que habla de este. Otra vez estoy traduciendo de inglés.
Okay, a veces en español no es la misma palabra, lo siento, pero esto es mi mensaje y quería darlo en español. Segundo de Corintios 10:1. Segundo de Corintios 10:1. Ahí leímos Pablo. Okay. Pablo dice, ahora yo, Pablo mismo, os ruego por la mansedumbre y benignidad de Cristo. Yo que en presencia soy humilde entre vosotros, pero estando ausente soy osado para con vosotros. Aquí tenemos al apóstol Pablo. Y él habla de la benignidad de Cristo. O sea, gentileza, podemos decir. En el Antiguo Testamento, 2 veces habla de gentileza de Dios. Y aquí miramos la gentileza o benignidad de Cristo. Entonces el primero tener eso era Dios. Y Él es benigno. Amén. Tú puedes buscar benignidad en el diccionario para ver de qué hablo, ¿verdad? Es una palabra que casi poco usan hoy en día, benignidad. Pero podemos usar sinónimos como gracia. Dios tenía misericordia, podemos decir, con nosotros, para con nosotros. Ahora vamos a Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Porque allí, mire lo que dice. Génesis 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, gentileza, siempre lo digo mal. Gentileza, bondad, fe, mansedumbre, templaza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces miramos aquí que uno de los frutos del Espíritu, 9 frutos del Espíritu. Uno es gentileza. Gentileza. Ok, ¿tienes tú uno de esos? ¿Tienes tú todo de estos? Son frutos del Espíritu. Cuando somos salvos por la fe en la sangre de Cristo, recibiendo lo que Él hizo, su expiación de sangre, cuando somos salvos, el Espíritu Santo entra y mora adentro de nosotros. Y Él está allí sellado, según Efesios 1:13. Ahora el Espíritu Santo puede producir de nosotros tales cosas. Yo he conocido gente en mi vida que dicen que son cristianos, pero cuando yo examino sus vidas, cuando yo los miro, ni siquiera uno de los frutos del Espíritu tienen. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿Por qué no tienen? ¿Por qué no manifiestan los frutos del Espíritu? ¿Son salvos de verdad? Yo no sé, yo no voy a cuestionar si son salvos o no, pero yo tengo que preguntar ahora mismo, ¿eres tú salvo? ¿Tienes tú el fruto del Espíritu? ¿Sí o no? Uno de los frutos del Espíritu es gentileza, gentileza. Bueno, es bueno tenerlo. Y yo he conocido gente que dice que son pastores, que son muy enojosos, que son muy, violentos. Solo quieren atacar y hablar mal y gritar y no muestran que viene esto del Espíritu de adentro. Esto viene de la carne. Yo tengo que preguntar, ¿andan ellos en el Espíritu o en la carne? ¿Son salvos? Ni idea. Quiero escuchar su testimonio de salvación para ver si está de acuerdo con la Biblia. Pero yo como cristiano, como uno que cree en la Biblia, yo quiero seguir la palabra de Dios y por esto mi deseo es que tener estos frutos. Entonces yo quiero no puedo decir la palabra, gentileza. Ok, vamos a ver otro. Otro es 1 de Tesalonicenses 2:7. Y lo que estoy haciendo, y quizás será muy corto la prédica de hoy, porque hace poco regresé de Wisconsin, ¿verdad? Predicando ahí. Lo que quiero darte son los versículos que habla de gentileza en la Biblia, o sea, benignidad. Los que estaban en inglés, ¿verdad? Ahora lo busco en español. 1 de Tesalonicenses 2:7. Así dice, antes fuimos cariñosos, ¿ok? En inglés dice gentle, pero aquí dice cariñoso. Entonces esto nos enseña que hay cariño.
Cuando uno es gentil, ¿cómo es la palabra? No sé, esto es gentle en inglés, pero cuando uno es benigno, es uno que lo tiene esto porque tiene cariño de otros. ¿Me explicas? ¿Amas tú a otra persona o no? Hay muchos en el mundo de hoy que odian a otros. No debemos guardar amargura en nuestro corazón, en ninguna manera. Debemos nosotros amar y tener cariño para otros. Esto es lo que dice. Y mire al contexto. El contexto es versículos 6 hasta 8. Leímos, ni de los hombres buscamos gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros de carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos cariñosos entre vosotros como nodriza que acaricia a sus propios hijos. De manera que teniendo tan grande afecto por vosotros, quisiéramos entregaros no solo el Evangelio de Dios, mas aún nuestras propias almas, porque nos erráis muy queridos. Habla de eso. Es algo de cariño, es de amor. Y él dijo, queremos dar hasta nuestro propio alma. ¿Qué cosa es esta? La propia alma. Esto muestra el corazón de uno. ¿Cómo es tu corazón? ¿Eres tú cariñoso? ¿Tienes tú amor para con los otros? ¿O eres tú un hombre en la carne que solo piensa en sí mismo? Bueno, esa es la pregunta. Yo quiero que seas tú un cristiano verdadero, lleno del Espíritu Santo y mostrando los frutos del Espíritu. Segundo de Timoteo 2:24, lo que hemos leído, quiero leerlo otra vez en contexto. El contexto, vamos a leer versículo 24 hasta 26. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso. Sin embargo, hay muchos hoy en día contenciosos. Una cosa que yo sé, ellos no tienen mansedumbre. Ellos no son de gentileza, ¿verdad? No son gente buena mostrando el Espíritu, son en la carne. Y ahí dice, sino benigno para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre instruya a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para reconocer la verdad. Y se zafan del lazo del diablo en que están cautivos de él a su voluntad. Ok, ¿eres tú contencioso? ¿Eres tú uno solo que quiere pelear? Tú no eres como la Biblia dice. Tú debes, como dice aquí, arrepentirse. Porque si tú no reconoces la verdad, que la Biblia nos enseña cómo vivir y cómo debemos vivir honrosamente, en honestidad, con mansedumbre. Si no, pues el diablo puede tomarnos como cautivos y podemos caer en su lazo. Por esto estoy predicando este sermón. Muchos me envían correos electrónicos diciéndome, yo tengo amargura en mi corazón contra tal, o alguien me ha hecho tal y yo siento mal. ¿Qué debo hacer? Bueno, olvídeselo, perdónenlo. Hay que no permitir lo que ellos hacen a cambiarte en una persona mala. Tú tienes que obedecer la palabra de Dios y actuarse como Dios dice. No permitir otros afectar su relación con Dios. ¿Me entiendes? Quizás sí, era más fácil predicando esto en inglés que en español. Bueno, vamos a otro. Vamos a Tito 3:2. Tito 3:2. Y en Tito 3:2 leímos, que no digan mal de nadie, que no sean pendencieros, mas modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Lo que Dios quiere es que andamos bien y no mal. Pero yo he conocido gente que hacen lo opuesto de lo que dice, que hablan mal de otros, que quieren pelear. En inglés dice, to not be brawlers, but gentle. No sean como los que quieren pelear, pero sean como los que
son mansos. Bueno, los cristianos hoy en día, muchos de ellos, no son como la Biblia dice que debemos ser. Son muy jactanciosos, muy contenciosos, quieren hablar mal de otros, quieren pelear, aunque que no peleen pues físicamente, de boca quieren abusar a otros y hablar mal de ellos. No están obedeciendo la palabra de Dios. Y mi pregunta es, ¿por qué? Yo quiero seguir la palabra de Dios y lo que dice. ¿Por qué no ellos? Van a perder galardones en el cielo ellos si no obedecen la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que debemos nosotros andar en tal forma como cristianos. Vamos a leer el contexto. Voy a leer versículo 1 hasta 8. Recuérdales que estén sujetos a los principados y potestades, que obedezcan a los magistrados, que estén prestos para toda buena obra, que no digan mal de nadie, que no sean pendencieros, más modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Así es. Y dice, 3, porque también éramos nosotros insensatos en otro tiempo, antes de ser salvos, rebeldes, errados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Esto era antes de ser salvo. Ahora no debemos andar así. Lastimosamente, muchos cristianos, hasta pastores, andan así. Dice 4, mas cuando la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, para con los hombres apareció, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo Jesús nuestro Salvador. Por lo cual, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes con firmeza, que los que han creído en Dios procuran sobresalir en buenas obras. Estas cosas son buenas y provechosas para los hombres. Si hagamos lo que dice, vamos a ser buena persona y tener galardones en el cielo. Si no obedecemos, si no vamos a obedecer, si no queremos obedecer, vamos a perder galardones y tener mal tiempo aquí en la vida con mal testimonio. ¿Ok? ¿Me entiendes? Obedecemos es la palabra. Dice entonces, Santiago. Vamos a Jacobo o Santiago, ¿ok? Algunos dicen Santiago, pero en realidad era Jacobo. Jacobo es correcto en la Biblia más antigua. Jacobo 3:17. Dice, mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. Aquí en inglés usa la palabra gentle. ¿Ok? En español miramos benigna. Y está hablando de la sabiduría de lo alto. Bueno, entonces uno es sabio si uno entiende y lo practica lo que la Biblia dice. Si no, ¿qué son? Insensatos, podemos decir. Ellos van a andar mal y tener, pues, vida miserable, ¿verdad? Si no andan bien. Pero vamos a leer el contexto, empezando en versículo 13 hasta 18. Dice, hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrena, sensual y diabólica.
Porque donde hay envidia y contención, allí hay confusión y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. ¿Ok? ¿Quieres paz en tu vida? Pues así es como tener paz. Muchos me han contactado diciendo, oh, mi vida es un gran desastre, paso por esa prueba o tal prueba, o alguien me hace mal y tal, y no tienen paz, y están buscando paz. Bueno, primeramente, salvación es paz con Dios. Esto debes aceptar. Después de ser salvo, busque paz por vivir santo y seguir la palabra de Dios, como dice. Cuando yo ando bien, usualmente otros me tratan bien. Pero si yo trato mal y ando diciendo, oh, tú eres hablando mal con otro, usualmente provoco a ellos a responder de la misma manera. Ok, entonces yo no voy a enseñar a ellos cómo tratar conmigo. Yo voy como caballero, hola, ¿cómo estás? Me llamo Roberto. ¿Cuál es el problema? Porque me parece que hay problema, vamos a arreglarlo. Y mire cómo hablo yo, deseando paz, buscando paz, quizás podemos hallar paz. Pero si ando yo muy crítico, muy enojoso, mire cómo la otra persona responde en la misma manera. Entonces hay que buscar paz con benignidad. ¿Ok? Vamos a 1 de Pedro 2:18. Aquí leímos 1 de Pedro 2:18. Siervos, ser sujetos con todo temor a vuestros señores, no solamente a los buenos y humanos, mas aún también a los rigurosos. Que en inglés dice, not only to the good and gentle, no solamente a los buenos y los benignos, dice en inglés, traduciendo, ¿verdad? Entonces está hablando aquí, y aquí está el apóstol Pedro hablando de cómo debemos actuarnos. Y vamos a leer el contexto, ¿verdad? Voy a leer el versículo 16 y adelante. Como libres, no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la hermandad, temed a Dios, honrad al Rey. Y hemos leído versículo 18, entonces voy a versículo 19. Porque esto es agradable si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. ¿Por qué? ¿Qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís? Pero si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto es cierto, agradable delante de Dios. Entonces, si sufrimos, pues sufrimos. No atacamos a otros que están atacando a nosotros. Así dice, buscar paz. Dice, porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, el cual cuando le maldecían, no tornaba a maldecir, y cuando padecían, no amanezaba, sino que remitía su causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por la herida del cual habéis sido sanados. Porque vosotros erráis como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahí tiene mucho, pero más que todo está diciendo que Cristo es nuestro ejemplo de cómo vivir. ¿Qué hizo Cristo? Cuando ellos querían crucificar a Cristo, Él peleaba contra los soldados. La Biblia dice no, con benignidad, con mansedumbre, Él se puso a sí mismo, diciendo, ok, estoy listo. Si esto tiene que pasar, yo voy a aguantar. Yo voy a padecerlo. Pero tú vas a ver que yo soy un buen ejemplo. Y yo no soy mal como ti.
como Tigo, como aquel, como estos. Bueno, entonces, benignidad, gentileza. Jesús era uno así. Vamos a Efesios capítulo 4 y yo voy a dar un testimonio. Efesios 4. Mi abuela era muy, ¿cómo digo? Ella se falleció en 2015, mi abuela. Y yo amo a mi abuela, pero casi toda la vida, mi abuela era muy enojosa, muy crítica. Era uno que solo criticaba a toda cosa. No habló bien, siempre habló mal de todo. Y no era cristiana. Y mi papá quería ganarla a Cristo. Mi papá compartió el evangelio con ella mucho y ella no quería escuchar. Ella era católica y ella dijo, yo sí sé que Cristo murió por todo el mundo, dijo ella. Pero no lo aceptó ella para ella misma. Pero 4 años antes de morir, ella me dijo, mire, quiero escuchar ahora el evangelio otra vez. Y yo la expliqué, yo tomé mucho tiempo de la Biblia enseñando a ella cómo ser salvo. Y ella dijo, yo creo que Jesucristo murió por mis pecados y fue sepultado y resucitó. Y yo acepto a su expiación de sangre para mí, para ser salvo. Y ella aceptó al Señor y miré yo un cambio en su vida. Antes era ella muy antipático, es la palabra, muy, bueno, era como poner su dedo en el lugar de la electricidad. Y estando con ella, yo sentí siempre, porque siempre todo es mal, el mundo no sirve, agua, y siempre negativa, ¿verdad? Pero aceptó al Señor y ahora cambió. Y yo vi el fruto del Espíritu saliendo de ella. Y ella era más mansa o manso. Y ella era pues más benigna y todo eso. Y nosotros pusimos allí donde ella está enterrada, la piedra, pusimos su nombre y estos versículos. Efesios 4, estos versículos, 4:29 hasta 32. Porque todo el mundo recuerda a ella como muy negativa, pero yo vi a ella como cambió cuando aceptó al Señor. Pero yo puse Efesios 4:29 hasta 32. Allí en su sepulcro. ¿Qué dice? Versículo 29 dice, ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino solo la que es buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y clamor y maldicencia sea quitada de entre vosotros con toda malicia. Mas sed los unos con los otros benignos. Ahí está. Compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Y así es como recuerdo a mi abuela. Era así antes, ahora con compasión. Yo vi sonrisas mucho antes que ella se falleció. Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Benignidad, pienso en bondad, en misericordia, en su gracia. Colosenses 3. Bueno, quería leer el contexto, versículo 1 hasta 6. Pero voy a pasar por tiempo. Y siempre en español voy más largo que en inglés, no sé por qué. Pero si tú tienes tiempo, lea versículo 1 hasta versículo 7. El contexto de este pasaje. Porque después viene versículo 8 y 9, que dice que somos salvos por fe y no de obras. No es por obras que somos salvos, es por la obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Bueno, Colosenses 3, 12 hasta 17. Casi estoy terminado. 12. Colosenses 3, 12. Vestíos pues como los escogidos de Dios, santos y amados, de
entrañas de misericordia, de amabilidad, de humildad de mente, de mansedumbre, de longanimidad. Y ahí dice, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviera queja contra uno o otro, dice, contra otro, a la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonad. Y sobre todas estas cosas vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios reine en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en vosotros ricamente en toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hiciereis en palabra o en obra, mire lo que dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por Él. ¿Haces tú estas cosas? ¿Eres tú lo que debes ser como cristiano? Segundo de Pedro 1, 5 hasta 9. Segundo de Pedro 1, 5 hasta 9. Pedro dice, vosotros también poniendo toda diligencia en este mismo, andad a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templeza, y a la templeza paciencia, y la paciencia piedad, y a la piedad amor hermanable, y al el amor hermanable caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar estériles, ni infructuosos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es ciego y no puede ver de lejos, estando olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bueno, así es mi advertencia hoy. Trato yo venir con la palabra de Dios y enseñarte la importancia de la benignidad. En inglés la palabra es gentleness. Bueno, si no me equivoco, la palabra en español es gentileza o gentileza. ¿Ok? Eso significa mi forma de actuarme, mi forma de tratar con otros, con mansedumbre, cariñosamente, con amor, como dice aquí, con bondad. Yo debo ser un cristiano de verdad, que está mostrando a otros lo que Dios muestra a mí. Quizás me puedes entender, quizás no. Eres tú, caballero, si tú eres hombre. Si tú eres mujer, eres tú lo que debes ser, según la palabra de Dios. Voy a terminar donde comenzábamos nosotros. En segundo de Timoteo. Segundo de Timoteo 2:24. Y en segundo de Timoteo 2:24 leímos. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Ok? Pregunta, ¿eres tú contencioso? Si eres contencioso, pues tenemos problema. Tú tienes que cambiar. Porque esto no es como la Biblia dice que debe andar uno su vida. Sino benigno para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre, que instruye a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan, como reconocer la verdad. Algo que he predicado hoy tocó tu corazón. Estás pensando en tu mente, es verdad, yo soy culpable de tal. Ok, has escuchado la verdad. Ahora es tiempo de arrepentirse, cambiar y vivir como la Biblia dice que debemos vivir. Y se zafen del lazo del diablo, en que están cautivos de él a su voluntad. El diablo
quiere ponerte en un lazo para que tú eres trabajando más en la carne que en el espíritu. Él quiere agarrarte y no permitirte ser lo que debes ser para no recibir fruto. Pero lo que Dios quiere es fruto. Y Dios quiere que tú tienes fruto. Y Él quiere que tú vienes a Él. Y tú lees la Biblia. Y que tú eres uno de bondad, de benignidad. Mucho más que deseo decir. En inglés también hablé de la historia de mi pastor anterior, que yo amo mucho, pero él se falleció al mismo tiempo que mi abuela. Ellos fallecieron casi el mismo mes. Mi pastor era uno muy crítico, criticaba mucho a otros. Y para mí yo no quería eso, pero él era quien era, ¿verdad? Pero yo recuerdo una vez, cuando él estaba en el púlpito y él dijo, a veces somos muy críticos, ¿verdad? Y él dijo, ahora mismo quiero que damos brazo uno al otro, porque debemos mostrar más benignidad. Y nunca voy a olvidar hasta hoy que él se bajó del púlpito y vino a mí y me dio un brazo tan fuerte que pienso yo, él dañó un poco mis costillas, ¿verdad? Porque dolió mucho después de esto. Él y cuando me dio su brazo, esto se llama un brazo de oso en inglés, a bear hug. Y él me dio un brazo de oso y me dijo, te amo, hermano. Aunque que no digo mucho, sí te amo. Entonces yo vi su bondad, su benignidad, su amor, su cariño, ¿verdad? Aunque que con boca a veces nunca dijo, pero yo pude ver por sus acciones. Y yo quiero que tú eres un cristiano que anda bien, que practica lo que la Biblia dice. Porque somos un testimonio al mundo. Y si andamos mal nosotros, el mundo va a decir, cristianismo, mentirosos. Pero si andamos bien, como la Biblia dice, ellos pueden pensar, ellos tienen algo que yo necesito. ¿Qué es? Bueno, primeramente, el Evangelio. ¿Eres salvo? Si no, hay que aceptar a Cristo como tu Salvador. Y si tú eres salvo, ¿andas bien con Dios? ¿Andas bien con otros hermanos? ¿Eres tú un caballero de verdad? Gracias por ver este video. Y si no viene el Señor al rapto, vamos a tener otro el otro domingo. Dios te bendiga. Adiós.